Hoy vamos a hablar lo que va a acontecer en el fin de los tiempos y en el fin de los días, cosa y cuestión de que ya comenzaron esos días y ese tiempo. Salmo 93 dice: el Señor reina, se vistió de magnificencia. El Señor se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono, desde entonces tú eres eternamente. Esto habla de que el trono del Señor, su palabra y su verdad permanecerá para siempre, a pesar de las cosas que se vislumbrarán en la tierra. Alzaron los ríos, oh Señor, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. El Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Acá está hablando de que los ríos van a alzar su voz. Esto es en representación a las voces de los hombres que están en desacuerdo con la palabra de Dios, que van a rebelarse en una totalidad absoluta al 100% contra la autoridad de Dios y le harán la guerra a Dios. Esto es lo que la palabra determina. Y ahora nosotros vemos inundaciones en toda la tierra, en todos los continentes, en todos los lugares, dando alusión a como testimonio y testigo de lo que va a pasar al fin de los días. Hoy vemos aguas caudalosas que, como en España, como en Centroamérica, como en Ucrania, inundaron ciudades completas y quedaron bajo las aguas, y los automóviles y las casas y todos los enseres que habían en ellos se estropearon. Esto es solamente una manifestación de lo que ha de venir, como alusión o como metáfora de lo que ha de venir, porque los ríos que realmente se van a levantar son las voces de los hombres que levantarán el puño en alto contra el Dios del cielo. Salmo número 2 también así lo confirma. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, o sea, contra Dios y contra Jesucristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ellos se van a querer sacar de sí mismo el compromiso que tienen de obedecer a Dios. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Escuchen, miren lo que dice Isaías 17, 12, 14. Ay de lamento, se está lamentando el profeta. Ay, ay, se lamenta, multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar. Cuando estábamos hablando que los ríos van a levantarse, ahora habla del mar. Ahora el mundo entero se va a levantar contra Dios. Murmullo de naciones, aquí está, murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Y no es casualidad que Jesús dijo que en los últimos días van a haber alborotos. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas. Ahí están los ríos que se van a levantar. Los pueblos serán como grandes ríos caudalosos que se levantarán contra Dios. Pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, o sea, la rebelión, la rebeldía de los hombres y la rebelión contra Dios será, dice, por la tarde, tipo 6 de la tarde. Pero antes de la mañana, antes de que salga el sol, por la madrugada, dice, el enemigo ya no existe, serán destruidos. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Está hablando lo que le va a acontecer a este mundo que se le revela contra Dios y contra los hijos de Dios, contra los creyentes que nos hacen la guerra todos los días, continuamente. Esta es la parte que ellos tienen, la suerte que ellos tienen, el decreto celestial y el destino que les espera, la destrucción.
aproximadamente a las 6 de la tarde se va a reunir todas las multitudes de las naciones para pelear contra Dios, contra el Cordero, Jesucristo. Y dice que antes del amanecer, miren lo que va a durar la guerra, desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana aproximadamente. Va a haber una grande batalla y Dios enviará a su Hijo, Jesucristo, en las nubes del cielo y destruirá a todas estas naciones. ¿Y cuál será la señal de todo esto que está tan cerca? Bueno, el mismo capítulo de Isaías 17, estábamos leyendo versículos 12 y 14, si leemos el primer versículo, dice, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Cuando Damasco sea destruida, capital de Siria en Damasco, cuando Damasco sea destruida, entonces se acortarán todos los tiempos, se estrecharán todos los caminos y todos los tiempos serán acortados, para dar cumplimiento a lo que dice el final de Isaías 17. Comienza con la destrucción de Damasco y finaliza con la destrucción de todas las naciones que se rebelen sin causa delante del Señor. Obviamente que para esos días el anticristo va a estar gobernando las naciones y hará guerra contra los santos. Dice la Biblia, en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, el anticristo hará guerra contra los hijos de Dios para vencerlos. Entonces Dios, el Señor, enviará a Jesucristo, el Hijo amado, el Mesías, el heredero al trono, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para destruir al anticristo, al falso profeta y a todos los emisarios del diablo y a todos los que se rebelaron contra Dios y a todos los que se van a reunir en la batalla de Armagedón, que dice Apocalipsis, que lo describe aquí en Isaías capítulo 17, verso 12 en adelante, para destruirlos. Y vendrá a salvar al pueblo humilde y temeroso de Dios que aguardó y esperó en el día del Señor para que viniera su Salvador, su Redentor, su Señor, su Mesías. ¿Esperas tú con anhelo la venida de Cristo? ¿Aguardas tú al Señor? ¿Guardas tú celosamente la palabra de Dios? Porque si tú no guardas la palabra de Dios celosamente, si tú no defiendes la palabra de Dios celosamente, si tú no vives por medio de la palabra de Dios, quiero decirte que el enemigo puede engañarte y puedes ser parte de aquellas hordas que se han de levantar al fin de los tiempos, porque tu mente será confundida, tu corazón entenebrecido, tus oídos tapados y tus ojos enceguecidos por el afán, por el poder, por la ansiedad, por la escasez, por la angustia, por la necesidad. Pero los que confiamos en Dios, tenemos confianza en nuestro Señor, en nuestro Salvador, en nuestro Rey. Y dice su palabra. Salmo número 2, versículo 6. Pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Dice al principio, las gentes se van a amotinar, se van a rebelar contra Dios. Le van a hacer la guerra al Señor. Se van a levantar contra Dios y contra Jesucristo. Pero dice que el Señor se burlará de ellos. Y dice, pero yo he puesto mi Rey, Jesús, mi Señor. He puesto a mi Jesús, a mi Rey, a mi Señor, sobre Sión, mi santo monte. Yo he puesto a mi Señor en mi corazón. Esto acá está hablando Dios, que ha puesto a Jesús. Pero que yo también en mi corazón pongo a Jesús en primera instancia en mi vida. Él me va a librar, Él me va a guardar, Él me va a reservar hasta el día final. ¿Tienes tú esa confianza? Porque dice que bienaventurado es aquel que confía en Dios, que no se avergüenza de su Señor. Porque Jesús dijo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de él cuando venga en mi gloria con los santos ángeles de poder. Por eso debemos confiar hasta el fin en Jesucristo y guardar la palabra de Dios, retener el testimonio de Jesucristo. Hoy Dios nos enseña
que debemos retener en este tiempo el testimonio de Jesucristo. El que no retiene el testimonio de Jesucristo es porque ya ha sido engañado, su corazón entenebrecido y su fe se ha apagado. Vuélvete, vuelve a encender la fe en Jesucristo, en su doctrina y en el Espíritu Santo, porque el tiempo que resta es corto.